Mi nombre es Estefanía y tengo 32 años. Desde fuera, mi vida parece impecable. Trabajo estable, ingresos altos, un apartamento bonito, pero por dentro llevo conmigo cicatrices que no se ven, cicatrices que nacieron en casa, en la familia donde crecí. Tengo una hermana menor, Adriana, 3 años más joven. Desde que tengo memoria, mis padres parecían verla con una luz especial. Yo no diría que no me querían, pero sí que había una diferencia en la manera en que trataban a cada una. Cuando Adriana quería uno de mis juguetes, mi mamá decía con voz suave: «Hija, comparte. Tú eres la mayor, tienes que dar el ejemplo». Si rompía algo mío, mi papá explicaba: «Es pequeña, no lo hizo con mala intención». Ese patrón se repetía. Cuando íbamos de compras, Adriana salía con ropa nueva. Yo, con prendas heredadas de primas o vecinas. La justificación era que ahorrábamos para mi universidad, pero esa lógica nunca se aplicó con ella. En mis cumpleaños los regalos eran útiles: enciclopedias, material escolar, libros de referencia. A ella le daban lo que yo soñaba: un reproductor de música, patines, un teléfono móvil cuando apenas tenía 14 años. Recuerdo un día que marcó mi infancia. A los 13 gané un concurso regional de piano. El recital era un sábado por la tarde y lo había recordado a mis padres durante semanas. Esa mañana, Adriana amaneció con unas décimas de fiebre. Nuestra vecina se ofreció a cuidarla, pero mamá fue tajante. «No podemos dejar a tu hermana sola si está enferma. La familia es lo primero». Toqué frente a un público de desconocidos. Cuando volví a casa, Adriana estaba viendo dibujos animados, comiendo helado como si nada. Nadie me preguntó cómo había salido mi actuación. En el instituto, la diferencia se hizo más evidente. Yo mantenía las mejores notas, participaba en actividades y hacía voluntariado. Ellos lo daban por hecho. «Eso esperamos de ti, Estefanía». Cuando Adriana aprobaba una asignatura difícil, organizaban una cena especial. Al terminar la secundaria, me aceptaron en una de las universidades más prestigiosas del país. Mi padre solo dijo: «Bien, ahora hay que ver cómo conseguimos becas, porque pagar todo es imposible». Un año después, Adriana entró en una universidad estatal. Mis padres organizaron un viaje a Nueva York para celebrarlo. El día que me dejaron en mi residencia universitaria, apenas hubo emoción. 3 horas de viaje, una charla sobre el precio de la gasolina y un abrazo rápido para evitar el tráfico de regreso. Me dieron un sobre con $300 para emergencias y se marcharon. La beca cubría gran parte de la matrícula, pero los gastos diarios y los libros consumieron mis ahorros. En 2 semanas tenía 3 trabajos: cafetería por la mañana, biblioteca por la tarde, oficina administrativa los fines de semana. Dormía 5 horas por noche. Cuando llamaba a casa, la conversación giraba en torno a Adriana, su vestido para el baile, sus planes de viaje, sus actividades. Yo me limitaba a escuchar. En el 3er año de carrera, conseguí un puesto como asistente de investigación para un profesor de economía. Me pagaban mejor y trabajaba menos horas, lo que me permitía respirar un poco. Fue entonces cuando supe que Adriana había sido aceptada en otra universidad, esta vez en la costa este, para estudiar moda. Mis padres hipotecaron la casa para pagarle un apartamento y todos los gastos. No dije nada, pero cuando yo conseguí una pasantía de verano en una de las firmas más importantes de Wall Street y llamé emocionada para contarlo, mi padre respondió distraído: «Está bien, hija. ¿Puedo llamarte luego? Estamos ayudando a Adriana con una entrevista importante». Y nunca devolvió la llamada. Me gradué con honores y varias ofertas de trabajo. Mis padres fueron a la ceremonia, pero llegaron tarde y se fueron en cuanto terminó. La cena de celebración la pagué yo. Durante la comida, mi madre me enseñó fotos del nuevo apartamento de Adriana y dijo con orgullo: «Está pasando por momentos difíciles, pero su profesor dice que tiene un talento increíble. Estamos tan orgullosos. Elegí trabajar en Nueva York, en parte para estar cerca de ella. Pensaba que, lejos de la influencia de nuestros padres, podríamos acercarnos como hermanas adultas». Pero nuestras conversaciones siempre eran superficiales. Ella hablaba de fiestas y desfiles.
Nunca me preguntaba por mi vida. 3 años después había ascendido 2 veces y tenía un buen sueldo. Fue entonces cuando mi madre mencionó que mi padre había reducido sus horas de trabajo por problemas de salud y que las finanzas estaban un poco justas. Me ofrecía ayudar. Configuré una transferencia automática de $2,000 al mes a su cuenta. Más tarde, con otro ascenso, aumenté a 5,000. Nunca les dije que el dinero venía de mí. Pensaba que lo importante era que estuvieran bien, no recibir crédito por ello. Hasta que, en una Navidad, mi padre brindó diciendo: «Este año hemos sido bendecidos, sobre todo gracias a tu hermana». Mi madre añadió: «Adriana nos envía $5,000 cada mes. Su negocio de moda está despegando». Adriana evitó mi mirada. Esa noche, en la cocina, le pregunté: «¿Les has dicho que el dinero es tuyo?» «No». Ellos lo asumieron y yo no quise corregirlos. ¿Por qué? Porque siempre has sido tú la exitosa. Por una vez me miraron con orgullo. Yo no respondí, pero algo dentro de mí comenzó a romperse. Después de aquella conversación en la cocina, pasaron meses en los que evité pensar demasiado en el tema. Me repetía que lo importante era que mis padres estuvieran tranquilos, que las facturas estuvieran pagadas. Pero en el fondo, cada vez que hablaban de la generosidad de Adriana, una parte de mí se encogía. Con el tiempo me acostumbré a ese papel invisible. En las reuniones familiares, ella recibía abrazos efusivos, preguntas sobre su negocio y halagos por su supuesta madurez. Yo, en cambio, era la que siempre trabaja mucho. Durante casi 4 años seguí enviando esos $5,000 mensuales. En total, más de 200,000. Mientras tanto, Adriana iba de un empleo temporal a otro. Cambiaba de apartamento, publicaba fotos en redes sociales con filtros y frases inspiradoras. En persona, rara vez hablaba de su trabajo. Mi vida, por fuera, era un ejemplo de éxito. Ascensos, reconocimientos, un apartamento cada vez mejor. Pero mi círculo social era reducido y mi vida personal casi inexistente. Me había convertido en una profesional brillante y en una mujer solitaria. El punto de quiebre llegó con el aniversario número 35 de bodas de mis padres. Mi madre llevaba un año planeando una gran celebración, invitando a familiares de todo el país. Yo pedí días libres en el trabajo, reservé un vuelo y un hotel. No quería quedarme en la casa familiar durante 3 días completos. Una semana antes del evento, Adriana me llamó, emocionada. ¿Estás lista para la fiesta? Mamá está volviendo locos a todos con los preparativos. Yo ayudé con la decoración. Va a quedar espectacular. ¿Necesitan que contribuya con algo más?, pregunté. No hace falta, ya lo cubrí todo con mi apoyo mensual. Su tono despreocupado me dolió, pero no dije nada. Era una conversación que había dejado de tener sentido para mí. El día de la fiesta, el clima era perfecto. Llevaba un vestido azul marino, elegante pero sobrio, mi escudo para este tipo de reuniones. Cuando entré al salón, había al menos 60 personas, muchas que apenas recordaba. Mi madre me vio y vino a saludarme. «Esta es mi hija mayor, la que trabaja en finanzas en Nueva York», dijo con orgullo moderado. Una tía comentó: «Muy inteligente, aunque todavía soltera, ¿no? Una mujer de carrera». Lo dijo como si fuera un consuelo por algo perdido. Me moví entre conversaciones superficiales, sonriendo, preguntando por las familias de los demás. Varias personas me dijeron: «Tú siempre tan seria, y tu hermana, la alegría de la fiesta». Llegó el momento de los brindis. Adriana dio un discurso emotivo sobre el amor y la unión familiar. Recibió aplausos y abrazos. Yo hablé de la ética de trabajo de mis padres y de cómo habían sido un ejemplo de perseverancia. Los aplausos fueron cortos, educados. Después comenzó la entrega de regalos. Mi obsequio visible era un arreglo floral y una tarjeta con un cheque de $60. Número simbólico por buena suerte. El regalo real, un fondo para unas vacaciones, pensaba discutirlo después en privado. Pero cuando mi padre abrió la tarjeta y vio el cheque, frunció el ceño y lo levantó para que todos lo vieran. ¿60? Preguntó en voz alta con incredulidad. Tu hermana nos manda 5,000 cada mes. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Sentí que me ardían las mejillas.
Ese dinero lo envío yo, dije sin poder detenerme. Mi madre se adelantó con gesto molesto. No le robes el mérito a tu hermana, Estefanía. ¿Por qué siempre compites con ella? Algunos murmuraron, otros me miraron con lástima, como si estuviera inventando por envidia. Adriana no estaba cerca, había desaparecido justo antes, necesitaba aire. Salí al estacionamiento y respiré hondo. Mi teléfono vibró, un mensaje de Jennifer, mi compañera de universidad y una de las pocas personas que conocían mi historia. ¿Cómo va el circo familiar?, escribió. Acaban de acusarme de ser celosa mientras ellos creen que Adriana les mantiene con mi dinero. No puedo más, respondí. En ese momento tomé una decisión. Cancelé la transferencia automática desde mi móvil. Después de 4 años, el flujo de dinero se detendría el mes siguiente. No regresé a la fiesta, pedí un transporte al hotel, ordené cena a la habitación y esa noche dormí mejor que en mucho tiempo. Al día siguiente, adelanté mi vuelo de regreso a Nueva York. Nadie me llamó para preguntar por qué me había ido antes. Era invisible, salvo cuando podían compararme desfavorablemente con Adriana. Decidí esperar y ver qué pasaba cuando el dinero dejara de llegar. 32 días después, sonó mi teléfono con el número de casa de mis padres. Era la primera vez que ellos me llamaban desde la fiesta, contesté después de varios tonos. Hola, Estefanía, dijo mi padre con voz tensa. Estamos preocupados. Parece que hubo un problema con la transferencia mensual de tu hermana. No llegó el primero, como siempre, así que seguían creyendo que el dinero era de Adriana. Qué raro, contesté. ¿Le preguntaron a ella? Sí, dijo que debía ser un error del banco, pero han pasado 2 semanas y seguimos esperando. Tenemos gastos que contaban con ese dinero. Cerré los ojos, preparándome. Papá, tengo que decirte algo importante. Ese dinero nunca vino de Adriana. Lo he estado enviando yo cada mes durante 4 años. Silencio. Luego, una risa breve e incómoda. No digas tonterías, Estefanía. ¿Por qué inventar algo así sobre tu hermana? No es un invento. Tengo pruebas de cada transferencia. Desde que empecé con 2,000 y luego subí a 5,000. Su tono se endureció. Parece que la envidia te está cegando. Esperaba más de ti, no insistí más en esa llamada. Sabía que la verdad encontraría su camino, pero también que mi paciencia se estaba agotando. Colgué la llamada con el corazón acelerado. Por más que intentara sonar tranquila, dentro de mí hervía una mezcla de enojo y cansancio acumulado durante años. Había dado todo, mi tiempo, mi energía, mi dinero. Y aún así, la historia oficial seguía siendo que Adriana era la hija generosa. Esa noche apenas dormí, no por duda de mis acciones, sino por la certeza de que ellos no estaban preparados para escucharme. Sin embargo, algo en mí ya no podía volver atrás. Al día siguiente, reuní todos los comprobantes de transferencias desde el primer pago, 4 años atrás. Guardé capturas de pantalla de mi cuenta, extractos bancarios y la confirmación de la cancelación del pago automático. No lo hacía para convencerme a mí misma. Yo sabía la verdad, sino porque intuía que la necesitaría. 3 días después, mi padre volvió a llamar. Su tono ya no era tan seguro. Estefanía, hablamos con el banco. Confirmaron que las transferencias salían de tu cuenta personal, no de la de Adriana ni de una cuenta conjunta. Exactamente, respondí. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, preguntó, como si todo se redujera a un malentendido de comunicación. Respiré hondo antes de contestar. ¿De verdad crees que me habrías creído? Hace unos días, con toda la evidencia delante, me llamaste envidiosa. Se hizo un silencio incómodo. Tienes razón, admitió al fin, pero hay algo más. Hablamos con Adriana y, después de mucho insistir, admitió que no tiene trabajo estable desde hace meses, que el negocio de moda nunca existió y que ha estado viviendo de préstamos y de la ayuda de amigos. No me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue que, por primera vez, mis padres parecían dispuestos a ver la realidad. Lo siento, hija, dijo mi padre con la voz quebrada. Creo que nunca hemos sido justos contigo, tal vez no ahora, y tal vez nunca. Sus palabras me dejaron en silencio. Era lo más cercano a una disculpa que había recibido de él en toda mi vida. Pero entonces añadió con cautela:
El problema es que sin ese dinero no podemos pagar la hipoteca este mes. Tu madre dejó de trabajar por la artritis y con mis horas reducidas no llegamos. Ahí estaba. Después de todo, la conversación volvía al dinero. Papá, dije con firmeza, no voy a retomar los pagos, no hasta que podamos hablar todos, cara a cara, de lo que ha pasado y de lo que queremos para el futuro. Para mi sorpresa, aceptó. Ven a casa este fin de semana. Hablaremos los 4. Llegué el viernes por la noche. Esta vez no fui a un hotel. Quería que la conversación ocurriera sin excusas para postergarla. El ambiente en la casa era tenso. Mi madre apenas me dirigió la palabra mientras preparaba la cena. Mi padre estaba en su estudio. Adriana no había llegado aún. Cuando por fin se sentó a la mesa, noté que sus ojos estaban hinchados, como si hubiera estado llorando. La comida transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por comentarios triviales. Cuando terminamos, mi padre habló. «Vamos al salón». Es momento de decir las cosas claras. Nos sentamos en la sala formal, la que casi nunca usábamos. Yo en un sillón individual, mis padres juntos en el sofá, Adriana en un extremo, con la espalda recta como si estuviera lista para salir corriendo. Empecé yo. Quiero hablar del tema del dinero, pero también de algo más profundo. Adriana, durante 4 años mis padres creyeron que las transferencias eran tuyas. No corregiste ese error. Quiero saber por qué. Ella bajó la mirada. Al principio pensé que era algo temporal, que pronto encontraría un trabajo bueno y podría aportar de verdad. Ellos estaban tan orgullosos. No quería quitarles eso. Y luego no supe cómo detener la mentira. Pero sabías que era injusto, intervine. Sí, pero tú siempre has sido la que lo hace todo bien, la que logra cosas. Yo nunca he sentido que valiera lo suficiente. Mis padres escuchaban en silencio. Mi madre intentó intervenir, pero mi padre levantó la mano para que me dejara hablar. Eso es lo que quiero que entiendan, continué. Toda mi infancia sentí que mis logros eran lo esperado, nunca algo para celebrar, que mis necesidades eran secundarias, que, si había que elegir, se elegía a Adriana. Puse ejemplos, el recital de piano al que no fueron, los cumpleaños en los que mis regalos eran prácticos mientras los suyos eran sueños cumplidos, las veces que se celebró un aprobado suyo y se ignoró un sobresaliente mío. Mi madre movía la cabeza, negando, pero mi padre la detuvo de nuevo. «Escúchala», dijo con voz grave. «Es momento de entender lo que hemos hecho». Me temblaban las manos, pero seguí. «No hablo de que no me quisieran. Hablo de que el cariño que recibía siempre estaba condicionado a lo útil que yo fuera, y de que, cuando ayudaba, como con este dinero, ni siquiera se me reconocía». El silencio era pesado. Finalmente, mi padre habló. «Tienes razón. Creímos que, porque eras capaz e independiente, no necesitabas nuestra atención. Le dimos más a tu hermana porque parecía necesitarlo. No vimos que tú también lo necesitabas, pero de otra manera». Sus palabras me golpearon fuerte. Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que he querido siempre es que estuvieran orgullosos de mí, no por mis logros, sino por ser su hija. Mi madre se levantó y se arrodilló junto a mí. «Hija, nos equivocamos, mucho. No supimos ver el daño que hacíamos». Miró a Adriana y añadió. «Y a ti también te hicimos daño poniéndote en un pedestal que no te dejaba aprender a valerte por ti misma». Adriana lloraba en silencio. «Es verdad», susurró. «Siempre pensé que tú tenías lo que yo quería. Éxito, claridad. Pero ahora veo que cada una cargaba con su propia carga». Sentí por primera vez que estábamos diciendo la verdad sin adornos, pero esto era solo el inicio. Faltaba hablar de lo que vendría después, cómo reparar lo que habíamos roto y cómo establecer límites que nos protegieran a todos. Mi padre fue el primero en romper el silencio. «Si queremos que esto cambie, tenemos que hablar también de lo práctico. El dinero», hizo una pausa. «Nos hemos acostumbrado a contar con él. Era la parte que yo sabía que llegaría». Respiré hondo. «Papá, mamá, no voy a retomar las transferencias como antes». Eso creaba una dinámica insana. No era ayuda, era una carga invisible que nadie reconocía y que mantenía una mentira.
Mi madre bajó la cabeza. Lo entiendo, pero ¿qué vamos a hacer ahora? Podemos buscar soluciones, dije. Les ayudaré a organizar un presupuesto realista, basado en lo que tienen hoy. Si surge una emergencia, ahí estaré, pero no más pagos automáticos que permitan que se distorsione la verdad. Adriana se removió en su asiento. Y yo también tengo que cambiar. No puedo seguir dependiendo de ustedes ni de nadie. La miré directamente. Es lo que te toca ahora, no para que me lo agradezcas a mí, sino para que aprendas a sostenerte sola. No sé por dónde empezar, admitió. He pasado años creyendo que tenía que aparentar, que si no parecía exitosa, no valía. Empieza por trabajar, aunque no sea el empleo de tus sueños, respondí. Empieza a pagar tus deudas, a asumir tus gastos. La independencia no llega de golpe, pero cada paso cuenta. Mi padre asintió. Si estás dispuesta, podemos ayudarte a buscar oportunidades reales, no solo ideas bonitas que se quedan en el aire. Adriana lo miró con los ojos rojos, pero firmes. Acepto. Esa noche seguimos hablando durante horas. Salieron más recuerdos, más ejemplos de cómo la forma en que nos habían criado nos había marcado. Yo confesé que mi tendencia a trabajar sin parar y a evitar relaciones profundas venía de sentir que solo valía por lo que podía ofrecer. Adriana reconoció que su inseguridad la había llevado a evitar retos reales, refugiándose en la imagen de la creativa mientras postergaba responsabilidades. Mis padres escuchaban, a ratos interviniendo para reconocer fallos, a ratos guardando silencio cuando no sabían qué decir. No hubo un momento mágico de perdón total, pero sí una sensación nueva, la de estar por fin en el mismo plano, mirándonos sin filtros. Cuando me fui a dormir a la habitación de mi infancia, sentí un cansancio distinto, no el agotamiento de años de cargar con todo, sino el de haber liberado algo que me ahogaba. Al día siguiente desayunamos juntos. Era un gesto simple, pero llevaba años sin pasar así, sin tensión inmediata. Hablamos de cosas cotidianas, el clima, la comida, pequeñas anécdotas. Antes de irme, me senté con mi padre y mi madre a repasar números. Revisamos gastos, ingresos, y encontramos formas de recortar sin que su calidad de vida se desplomara. También abrimos una cuenta de ahorro común para emergencias, con aportes pequeños pero constantes. Esto no va a resolver todo de un día para otro, les dije, pero es un paso para que dejen de depender de algo incierto. Mi madre me abrazó. Gracias, hija. No solo por el dinero, por obligarnos a ver lo que no queríamos ver. Antes de salir hacia el aeropuerto me acerqué a Adriana. Estaba en el porche con una taza de café. ¿Lista para empezar de cero?, le pregunté. Asustada, pero sí, respondió. ¿Me ayudarías a buscar trabajo? Claro, pero tendrás que ser tú quien lo sostenga. No puedo vivir tu vida por ti. Lo sé, dijo, y esta vez sonrió de una manera distinta, menos insegura. Nos abrazamos, fue breve, pero sincero. El vuelo de regreso se sintió más liviano que el de ida. No porque todo estuviera resuelto, sabía que habría retrocesos, sino porque había una base distinta. Por primera vez en mucho tiempo me fui sintiendo que mis palabras habían sido escuchadas. En los días siguientes, Adriana me envió mensajes contándome que había entregado su currículum en varias tiendas y que había empezado a anotar sus gastos para tener control. Mis padres me llamaron 2 veces para pedirme consejo antes de tomar decisiones importantes. Eran gestos pequeños, pero para mí significaban un cambio profundo. Estaban aprendiendo a incluirme en la conversación como a una igual. No todas las llamadas eran fáciles. Hubo días en que mi padre caía en comparaciones antiguas sin darse cuenta, o en que mi madre quería justificar a Adriana de manera automática, pero ahora yo podía señalarlo sin miedo, y ellos, la mayoría de las veces, rectificaban. Empezaba a entender algo que nunca me habían enseñado, que los límites no se ponen para alejar a la gente, sino para acercarla de una forma más sana. Un mes después, Adriana consiguió un empleo a media jornada en una tienda de ropa. No era glamuroso, pero le daba un ingreso estable y le ayudaba a organizarse. También comenzó terapia. Me lo contó con un mensaje breve. Hoy tuve mi primera sesión. Creo que me va a costar, pero lo necesito.
Sonreí al leerlo. Era la primera vez que la veía asumir responsabilidad sin esperar que alguien más la rescatara. Mis padres, por su parte, empezaban a disfrutar de pequeñas cosas: cocinar juntos, salir a caminar, invitar a amigos a casa sin preocuparse por aparentar. Se notaba que el alivio no venía solo del dinero, sino de haber soltado una carga de secretos y roles injustos. Esa etapa no fue perfecta. Hubo tensiones, malos entendidos y momentos en los que sentí que retrocedíamos. Pero ya no era el mismo patrón de siempre. Había espacio para hablar, para pedir disculpas, para intentar de nuevo. Me di cuenta de que la verdadera victoria no estaba en que reconocieran mi esfuerzo económico, sino en que aceptaran mi valor como persona sin condiciones. La noche antes de mi cumpleaños recibí una videollamada de mis padres y de Adriana. Me cantaron feliz cumpleaños juntos. No había regalos costosos ni discursos grandilocuentes, solo sonrisas sinceras. Cuando colgamos, me quedé mirando la pantalla apagada del teléfono. Pensé en la niña que fui, la que esperaba que algún día la vieran de verdad, y sentí que, aunque el camino fuera largo, esa niña empezaba a ser escuchada. Ese fin de semana tomé un tren para visitarles de forma inesperada. No llevaba maletas grandes ni planes de larga estadía, solo quería compartir un café, una conversación tranquila, y ver si ese nuevo inicio seguía en pie. Y aunque todavía quedaba mucho por construir, al cruzar la puerta y escuchar un "Mira quién ha venido", supe que algo, en efecto, había cambiado. Habían pasado ya varios meses desde aquella conversación en el salón de mis padres. En todo ese tiempo, la dinámica familiar había cambiado, no por arte de magia, pero sí de manera tangible. Adriana seguía trabajando en la tienda de ropa. Me escribía cada semana para contarme pequeños avances, que había aprendido a manejar la caja, que había diseñado un escaparate que gustó a los clientes, que estaba pagando una parte de sus deudas. No era una transformación instantánea, pero sí constante. Un sábado por la mañana me llamó, emocionada. Me ofrecieron un puesto como encargada de visual merchandising, dijo, casi sin respirar. Eso es un gran paso, respondí. Significa que están reconociendo tu trabajo. Y esta vez es algo que conseguí sola, añadió, con un tono de orgullo que pocas veces le había escuchado. Mis padres, por su parte, se habían adaptado a su nuevo presupuesto. Ya no gastaban para aparentar ante vecinos o familiares. Habían vendido el coche más grande y comprado uno más modesto pero eficiente. Cultivaban algunas verduras en el jardín y mi madre retomó trabajos de costura, pero solo aquellos que realmente disfrutaba. Yo también había cambiado. En el trabajo aprendí a decir no cuando las cargas eran excesivas y a no sentir culpa por tomarme un fin de semana libre. Comencé a salir más con amigos, a conocer gente nueva, incluso a viajar sin esperar una ocasión especial. Un día, durante una reunión en la oficina, mi jefa me dijo: Estefanía, tu análisis del proyecto fue impecable. Y en lugar de responder con un automático, solo hice mi trabajo, sonreí y dije: gracias, me alegra que lo valore. En la familia todavía surgían momentos tensos. Mi padre, a veces, caía en comparaciones viejas. Mira, Adriana ha conseguido un trabajo creativo, como siempre quiso. Antes esa frase me habría pinchado como una espina. Ahora simplemente respondía: sí, y le ha costado llegar ahí, me alegra por ella. Mi madre también estaba aprendiendo. Hubo una vez en que quiso justificar un error de Adriana diciendo: es que ella es así. Yo le recordé con calma: todos nos equivocamos, lo importante es que lo reconozca y lo repare. Y para mi sorpresa, mi madre asintió sin discutir. En primavera organizamos una comida familiar en mi apartamento de Nueva York. Era la primera vez que ellos venían a visitarme desde que me mudé a la ciudad. Adriana trajo una tarta que ella misma había horneado. Mis padres llegaron con una planta para mi salón. Comimos juntos, reímos, recordamos anécdotas del pasado, incluso aquellas que antes me dolían. Ahora podía escucharlas sin sentir que me reducían a un papel fijo. Al final de la tarde, mientras recogíamos la mesa, mi padre se acercó y dijo en voz baja: estoy orgulloso de ti, no solo por tu trabajo, sino por quién eres. Esa frase tan sencilla fue como un bálsamo que tardó décadas en llegar.
Un par de meses después, Adriana me pidió que la acompañara a una exposición de diseño. Mientras recorríamos las salas, me habló de sus planes. Quería estudiar un curso especializado, ahorrar para viajar y aprender de otras culturas. Quiero hacerlo bien esta vez, dijo, no solo para demostrar nada a los demás, sino para mí. Noté que lo decía en serio, y entendí que parte de su cambio venía de haber asumido, por fin, el peso de sus propias decisiones. En paralelo, yo empecé terapia con una psicóloga especializada en dinámicas familiares. En nuestras sesiones descubrí que mi tendencia a sobrecargarme y a evitar pedir ayuda venía de esa idea, inculcada desde niña, de que debía ser la fuerte. Aprendí que pedir apoyo no me hacía débil y que podía ser valiosa incluso en mis momentos de descanso. Tu valor no depende de tu productividad, me dijo la psicóloga en una de las sesiones, ni del reconocimiento de otros. Poco a poco comencé a creerlo. Ese verano, mis padres cumplieron 36 años de casados. Esta vez, la celebración fue modesta, un almuerzo en casa, con un par de amigos cercanos. No hubo discursos grandilocuentes ni regalos exagerados. Cuando brindamos, mi padre agradeció a sus 2 hijas por estar presentes y por el esfuerzo que cada una había hecho para construir un vínculo más sano. Fue la primera vez que nos incluyó a ambas en el mismo nivel, sin matices. En mi vida personal también llegaron cambios. Conocí a alguien especial, Gabriel, un arquitecto con el que compartía no solo intereses, sino también una visión parecida sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal. Él me animaba a poner límites, a disfrutar de las pequeñas cosas, a no medirlo todo en términos de logro. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza, me dijo: «Me gusta cómo hablas de tu familia, incluso con todo lo que pasó, lo haces con cariño». «Es que ahora entiendo que todos estábamos atrapados en un papel», respondí, «y que salir de él no es fácil». No todo era perfecto, había días en que la distancia emocional del pasado volvía a hacerse presente, pero la diferencia era que ahora podíamos hablarlo, sin escondernos detrás de silencios incómodos o frases defensivas. Me di cuenta de que, aunque había empezado este camino buscando reconocimiento, lo que más valoraba ahora era la honestidad. Prefería una verdad incómoda a una mentira bonita. Un año después de aquel primer enfrentamiento, nos reunimos todos en la casa de mis padres. Adriana había terminado de pagar una parte importante de sus deudas y estaba ahorrando para su curso. Mis padres habían reducido gastos innecesarios y mantenían un fondo de emergencia. Mientras cenábamos, mi madre dijo: «No puedo creer que hayamos llegado aquí después de todo». «Ni yo», respondí, «pero me alegra que lo hayamos hecho juntos». Miré a mi hermana, que sonrió, y supe que, aunque el camino aún sería largo, estábamos en una dirección distinta a la de antes. Al despedirme esa noche, mi padre me abrazó con fuerza. «Gracias por no rendirte con nosotros. Yo pensé en todas las veces que había querido alejarme para siempre, y en cómo, de algún modo, había valido la pena quedarme y poner límites». Un par de semanas después de aquella cena, Adriana me envió un mensaje de voz. Su tono era distinto, más seguro. «Hoy me ascendieron oficialmente a encargada de Visual Merchandising. No es solo un título, Estefanía. Es la primera vez que siento que me lo gané de verdad». Escucharla me hizo sonreír. Recordé a la Adriana de antes, siempre pendiente de la aprobación externa, y la comparé con esta nueva versión, que parecía encontrar valor en su propio esfuerzo. Le respondí: «Estoy orgullosa de ti y espero que también lo estés tú». «Mucho», contestó, y pude imaginar su sonrisa al decirlo. En paralelo, yo había decidido que mi vida necesitaba más que trabajo. Empecé a retomar pasatiempos que había abandonado: tocar el piano, salir a correr, leer novelas solo por placer. Me di cuenta de que durante años había llenado cada minuto con obligaciones para evitar sentir el vacío que dejaba la falta de reconocimiento. Gabriel me acompañó en este proceso. No intentaba arreglarme, simplemente me recordaba que estaba bien descansar, que podía decir basta sin sentirme culpable. Una noche, mientras cenábamos en casa, me dijo: «Tú piensas que tu historia es solo sobre injusticia y reparación, pero para mí es también sobre amor». «¿Amor?», pregunté sorprendida.
Sí, porque a pesar de todo, decidiste quedarte y dar una oportunidad al cambio. Eso también es amor. Sus palabras se quedaron conmigo. A finales de año, mis padres vinieron a pasar las fiestas a Nueva York. No era algo que hubiéramos hecho antes. Normalmente, yo viajaba a su casa. Esta vez querían conocer mis tradiciones, mis amigos, mi vida aquí. Decoramos el apartamento juntos, cocinamos recetas que mezclaban un poco de todo, platos que me recordaban a mi infancia y otros que había aprendido sola. No había tensión, no había competencia velada, solo una familia intentando disfrutar del momento. En Nochevieja, cuando brindamos por el nuevo año, mi madre dijo: que este año sigamos hablando como lo hemos hecho últimamente, que sigamos viéndonos de verdad. Yo asentí, sintiendo que, aunque no todo sería perfecto, había una base sólida para seguir construyendo. En enero, Adriana comenzó su curso de especialización. Me mandaba fotos de sus trabajos, bocetos y diseños, pidiéndome opinión no para que la validara, sino porque quería compartir su entusiasmo. Mis padres, por su parte, mantenían su presupuesto sin necesidad de que yo interviniera. De vez en cuando me consultaban alguna decisión importante, pero ya no era una llamada para pedir dinero. En terapia trabajé un concepto que me resultó difícil al principio: la autoaceptación. Entender que mi valor no dependía de mi productividad ni del rol que había jugado en mi familia. La psicóloga me dijo: no se trata de olvidar lo que pasó, sino de integrar esa experiencia y usarla para vivir de manera más libre. Y así empecé a hacerlo. Un día, paseando por el parque, pensé en la niña que fui. Esa niña que a los 13 años tocó el piano frente a un público sin un solo rostro familiar mirándola. Esa niña que aprendió a aplaudirse sola, porque los demás siempre miraban hacia otro lado. Hoy me habría sentado junto a ella y le habría dicho: no tienes que ganarte el derecho a ser querida, ya lo tienes. En primavera organizamos una reunión en casa de mis padres. Estaban algunos tíos, primos y amigos cercanos. Noté que las conversaciones eran distintas. Nadie me presentaba como la seria o a Adriana como la divertida. Éramos simplemente Estefanía y Adriana. Durante el almuerzo, una prima comentó: se nota que ahora se llevan mejor. Es que aprendimos a escucharnos, respondió Adriana mirándome. Y a decir la verdad, aunque duela. En mi carrera profesional también había cambios. Acepté un puesto de liderazgo que implicaba menos horas frente al ordenador y más trabajo con personas, guiando a otros a desarrollarse. Descubrí que me gustaba ayudar a otros a crecer, siempre que no significara olvidarme de mí misma. Un viernes por la tarde, mientras salía de la oficina, pensé que, por primera vez en años, no estaba huyendo hacia el trabajo para evitar mi vida personal. Ahora, las dos partes de mi vida podían coexistir. A mediados de año, Adriana me sorprendió con una invitación. Quiero que vengas a la presentación final de mi curso, no como mi hermana que me apoya, sino como invitada especial. Fui, y al verla explicar su proyecto, noté que ya no hablaba con miedo a no ser suficiente. Terminó su exposición y me buscó con la mirada. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. Después me presentó a sus profesores y compañeros diciendo: ella es mi hermana, y una de las razones por las que estoy aquí. No era un reconocimiento por dinero o por sacrificios invisibles. Era un agradecimiento genuino por haber creído que podía cambiar. El otoño llegó con colores intensos en la ciudad. Una tarde, mientras caminaba por Central Park con Gabriel, me detuve un momento a observar las hojas caer. Estás sonriendo sola, comentó él. Es que me doy cuenta de que ya no vivo esperando que mi familia me valide, y aún así me siento más conectada con ellos que nunca. En las videollamadas familiares ya no hablábamos solo de problemas o de logros, compartíamos recetas, recomendábamos libros, reíamos por cosas sin importancia. Era como si, al quitar la carga de las expectativas y las comparaciones, hubiéramos dejado espacio para lo que realmente importa. 2 años después de aquel día en que cancelé la transferencia, todo era diferente. No perfecto, pero auténtico. Adriana tenía un empleo estable en el área que le gustaba. Mis padres vivían de acuerdo a sus posibilidades, y yo había aprendido a poner límites sin sentir que eso me convertía en egoísta.
Si algo me dejó esta experiencia, es la certeza de que a veces tienes que perder una parte del vínculo para reconstruirlo de forma más sana, que decir la verdad puede alejarte al principio, pero acercarte de manera más genuina después. Ahora sé que mi valor no depende de lo que doy, ni de lo que logro, ni de cuánto aguanto. Está en quién soy, incluso en mis días más comunes. Y si alguna vez alguien que escuche esta historia siente que su voz no cuenta en su propia familia, quiero decirle lo que me habría gustado escuchar a mí. Tu historia importa, tu presencia importa, y tienes derecho a poner límites para protegerte, aunque eso signifique cambiarlo todo. Porque a veces, para encontrar tu lugar, primero tienes que dejar de ocupar el que otros decidieron para ti.